El arca vuelve a Israel. Algunos no estaban de acuerdo con que se hiciera esto. Era demasiado humillante devolver el arca, e insistieron en que ningún filisteo pusiera en peligro su vida por llevar el arca de Dios a Israel, ya que les había causado tanta muerte. Sus consejeros suplicaron al pueblo que no endureciera su corazón como los egipcios y Faraón lo había hecho, para que no les sobrevinieran mayores aflicciones y plagas. Y como todos tenían miedo de tomar el arca del Señor, les aconsejaron diciendo: «Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente». Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los filisteos sabían que no era posible obligar a las vacas a apartarse de sus terneros para dejarlos en casa a menos que un poder invisible las impulsara. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes bramando por sus terneros, pero alejándose de ellos en línea recta. Los jefes de los filisteos siguieron el arca hasta los límites de Bet-Semes. No se atrevían a confiar plenamente a las vacas el arca sagrada. Temían que si algún mal les acontecía, mayores calamidades les sobrevendrían. No sabían que los ángeles de Dios acompañaban al arca y conducían a las vacas en su camino al lugar que les correspondía. Se castiga la presunción. La gente de Bet-Semes estaba cosechando en el campo y cuando vio el arca de Dios sobre el carro tirado por las vacas, se regocijó en gran manera. Sabían que esto era obra de Dios. Las vacas tiraron del carro que llevaba el arca hasta una gran piedra, y allí se quedaron quietas. Los levitas tomaron el arca de Jehová y la ofrenda de los filisteos, y ofrecieron en holocausto el carro y las vacas que habían traído el arca sagrada, y la ofrenda de los filisteos en honor a Dios. Los jefes de los filisteos regresaron a Ecrón y la plaga cesó. Los hombres de Bet-Semes tenían curiosidad por saber qué gran poder residía en ese arca, que la capacitaba para hacer tantas cosas maravillosas. Consideraban que en ella residía ese poder y no lo atribuían al Señor. Solo hombres apartados para el oficio sagrado podían contemplar el arca desprovista de sus coberturas sin ser muertos, porque contemplarla así era como mirar a Dios mismo. Y la gente satisfizo su curiosidad y abrió el arca para escudriñar sus secretos, lo que los paganos no se habían atrevido a hacer, de modo que los ángeles que cuidaban el arca dieron muerte a más de 50.000 personas. Y la gente de Bet-Semes temió al arca y dijo: «¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros?». Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: «Los filisteos han devuelto el arca a Jehová. Descended pues y llevadla con vosotros». La gente de Kiriat Jearim llevó el arca de Jehová a la casa de Abinadab y santificó a su hijo para que la cuidara. Por 20 años los hebreos estuvieron dominados por los filisteos, fueron sumamente humillados y se arrepintieron de sus pecados, y Samuel intercedió por ellos, y Dios volvió a ser misericordioso con ellos. Y los filisteos hicieron guerra contra ellos, y el Señor nuevamente obró en forma milagrosa en favor de Israel, y vencieron a sus enemigos. El arca permaneció en casa de Abinadab hasta que David llegó a ser rey. Reunió entonces a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000, y fue a buscar el arca de Dios. La colocó sobre un carro nuevo y la trajeron desde la casa de Abinadab. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. David y toda la casa de Israel tocaban delante del Señor toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Uza estaba enojado con los bueyes, porque habían tropezado. Manifestó desconfianza en Dios, como si el que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidarla. Los ángeles que la cuidaban hirieron a Uza por poner presuntuosa e impacientemente su mano en el arca de Dios.
Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom geteo. David sabía que era pecador, y temía que como Uza podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios quería enseñar a su pueblo que si bien el arca era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que los obedecían. Cuando David se enteró de que la casa de Obed-Edom había recibido gran bendición y que todo lo que tenía prosperaba por causa del arca de Dios, se sintió muy ansioso de traerla a su propia ciudad. Pero antes de aventurarse a mover el arca sagrada, David se consagró a Dios y también mandó a todos los hombres de gran autoridad en el reino que se abstuvieran de todo negocio mundanal y de todo lo que pudiera distraer sus mentes de la sagrada devoción. Así se santificarían para traer el arca sagrada a la ciudad de David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el templo de Salomón. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, reunió a los ancianos de Israel y a los hombres más influyentes de entre el pueblo para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David. Estos hombres se consagraron a Dios y con gran solemnidad y reverencia acompañaron a los sacerdotes que llevaban el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Salomón siguió el ejemplo de su padre David. Cada vez que daba 6 pasos ofrecía un sacrificio. Con cantos, música y gran ceremonia, los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Habían edificado un santuario sumamente espléndido, de acuerdo con el modelo que se le mostró a Moisés en el monte y que más tarde el Señor le presentó a David. El santuario terrenal fue hecho de acuerdo con el celestial. Además de los querubines ubicados sobre la cubierta del arca, Salomón hizo 2 ángeles más de gran tamaño, de pie en cada extremo del arca para representar a los ángeles celestiales que siempre protegen la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y el esplendor de este templo. Allí, tal como en el tabernáculo, se llevó el arca sagrada con orden, reverencia y solemnidad, y se la ubicó en su sitio entre las alas de los 2 grandes querubines que estaban de pie sobre el piso. El coro sagrado unió sus voces a la de toda clase de instrumentos músicos para alabar a Dios. Y mientras las voces en perfecto acuerdo con los instrumentos de música resonaban por el templo y se extendían por el aire hacia Jerusalén, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa como había ocurrido anteriormente con el tabernáculo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El rey Salomón se puso de pie sobre una plataforma de bronce ubicada delante del altar y bendijo al pueblo. Enseguida se arrodilló y con las manos extendidas hacia el cielo elevó una ferviente y solemne oración a Dios, mientras la congregación se postraba con el rostro hacia tierra. Cuando terminó su plegaria, un fuego milagroso descendió del cielo y consumió el sacrificio. A causa de los pecados de Israel, la calamidad que Dios dijo que alcanzaría el templo si su pueblo se apartaba de él, se cumplió algunos siglos después de su construcción. Dios prometió a Salomón que si permanecía fiel y su pueblo obedecía sus mandamientos, ese glorioso templo permanecería para siempre en todo su esplendor, como una evidencia de la prosperidad y las espléndidas bendiciones que descenderían sobre Israel como resultado de su obediencia. El cautiverio de Israel. Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel,
y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También les reveló el cautiverio de Israel. Estos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida, nadie la ha perturbado jamás desde que se la escondió.